Le damos la bienvenida entonces, como prometimos, a la doctora Gabriela Gutiérrez del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Hálitos Instituto Médico. Bienvenida, Gaby. Gracias, Elina. Como siempre, intentando comprender esto que finalmente las mujeres terminarán haciéndose expertas, las que tienen que atravesar este tipo de problemas y sabrán un montón. Pero a lo mejor, del otro lado, todavía hay gente a la que no la han diagnosticado correctamente, pero sí ha tenido fallas de implantación y abortos recurrentes, ¿no? Sí. ¿Qué sería una respuesta normal del sistema inmune ante un embarazo? Vamos a hablar de lo que se puede esperar. ¿Qué hace nuestro sistema inmune? Cosa que uno por ahí ni se entera que está pasando algo. Bueno, tiene un desafío importante, porque por un lado, como en cualquier otro momento de la vida, tiene que seguir defendiéndonos ante cualquier agresor, una enfermedad, una bacteria, un virus, pero al mismo tiempo tiene que haber una regulación local a nivel de la interfase que hay entre el embrión que va a llegar y la madre. Ahí es donde el sistema de la madre tiene que ejercer un rol especial que arranca antes de que se produzca la implantación, es decir, en la segunda etapa del ciclo menstrual, esperando un posible embarazo, ya hay una regulación inmunológica que tiene que ver con el sistema nervioso, que tiene que ver con el sistema hormonal, que tiene que ver con el propio sistema inmune, y toda una orquesta ahí trabajando para preparar para la implantación, inmediatamente para la formación de la placenta. Ahora, la madre tiene que entonces no reaccionar contra este embrión que no es totalmente propio, Claro. que también es del padre y que va a presentar proteínas que son extrañas, como podría ser la de una bacteria, la de un virus. Bueno, ¿por qué no hay rechazo normalmente? Bueno, durante un embarazo la respuesta va a ir cambiando. Inflamación no quiere decir, no es sinónimo de respuesta inmune o de un problema para el embarazo. Hay etapas que tienen que ser inflamatorias y hay etapas que tienen que ser antiinflamatorias. Y las dos cosas son buenas, depende de cómo estén reguladas, en tiempo y en forma. Y este es el desafío de los inmunólogos de la reproducción, estudiar cuándo hay un desbalance y cómo tratarlo. Al haber una falla, digamos, Sí. desbalance y falla podrían ser sinónimos en este caso. Sí. ¿Por qué puede terminar incidiendo en la implantación del embrión? Bien, separemos lo que es un embarazo que no llega a término por un que no hay una implantación, del que no llega a término porque hay una falla placentaria y se produce un aborto. En los dos casos influye el sistema inmune y en los dos casos hay muchos parámetros que los inmunólogos podemos medir en el laboratorio que están en común, pero hay mucha diferencia y no siempre es el mismo diagnóstico. La falla implantatoria se puede producir básicamente porque no hay una buena regulación de la implantación. La implantación no significa solamente anclaje mecánico, es decir, que el embrión no quede girando ahí en la luz del útero. No es solo que se acomode lindo, sino que se comunique tejido con tejido. Que ese tejido logre... Que no quede aislado. Exacto. Que haya una buena simbiosis, que esa cantidad de tejido que va penetrando el tejido materno llegue hasta los vasos sanguíneos que están en la última capa del útero, que es el endometrio, y esos vasos sanguíneos van a terminar alimentando, llevando el oxígeno y los nutrientes a ese embrión en desarrollo en las primeras etapas, hasta que se logra formar la placenta, que termina de madurar, de formarse al final del primer trimestre. O sea que todas esas primeras, semana 8, semana 10 de embarazo es fundamental. Hay una transición ahí en cómo llega el oxígeno al embrión y los nutrientes. Y ahí tiene que estar el sistema inmune regulando hasta dónde llega esa invasión, si llega hasta los vasos, si no llega hasta los vasos. Primero tiene que llegar hasta los vasos y cerrarlos porque se necesita poco oxígeno. Después, cuando el embrión va creciendo, se necesita más oxígeno, necesita abrirlos. En todo ese diálogo intervienen mensajeros químicos que los producen células del sistema inmunológico. Y van regulando esa capacidad invasiva. O sea que esa sería la función que cumplen las células del cuerpo. Exactamente. Por eso durante muchos años a la reproducción se la vinculó al desarrollo tumoral y se la comparó. Porque bueno, en un desarrollo tumoral hay invasión también, hay un control de esa invasión en tiempo y en forma. Bueno, todos esos mecanismos de control son a cargo del sistema inmune. Cuando no funciona bien eso, ¿a qué podría deberse? A un problema provocado en la madre en un momento determinado de su vida. El ambiente tiene mucho que ver con esto. El estrés impacta directamente sobre el sistema inmunológico, así que hay que estudiar la parte emocional. Es tan importante que en un instituto como Hálitos hace tiempo largo se empieza a encarar esto de la medicina mente-cuerpo. ¿No? En el 2000 ya había, yo ya me acuerdo que empecé en el 2004
y existía acompañándote para este momento tan especial de la búsqueda y lograr un embarazo de mucho cuidado, porque generalmente lo son. Y lo Pero ves en ahora, todas las cosas de estrés y la evolución de las enfermedades inmunológicas, cómo el estrés puede exacerbarlas, cómo puede el mejorar el manejo del estrés, ayudar, y por lo tanto si se lo extrapolás a todo esto, como es un tema inmunológico también, tiene su importancia. Y ya que ella habló de tumores, y yo sé que no tiene nada que ver, otro día lo hablaremos, sabemos que el sistema inmunológico está trabajando todo el tiempo para nivelar y anular lo que no está bueno, y cuando lo tenemos muy bajo, cualquier cosa es como bajar, como se dice en la calle, me bajaron las defensas, es como cualquier cosa a la que decís, bueno, que entre lo que venga y no voy a estar muy preparado para lucharlo. Mientras que aquí, por lo que vos decís, es bien sutil lo que hay tiene una que sintonía pasar. fina. Claro. ¿Dónde bajo las defensas frente a esto específicamente, que es el embrión en desarrollo, pero no las bajo frente a todo esto otro? Claro. Bueno, Y con un efecto local, es decir, localmente mucho más exacerbado y en forma sistémica general menos. Por eso, durante el embarazo, ese cambio inmunológico en la mujer hace que se exacerben algunas enfermedades y otras mejoren. Entonces hay un efecto general, pero el más importante es el efecto local, que es con lo que va a redondear Gabriela en cuanto a todo esto. el problema también está cuando el sistema inmune no está funcionando bien, por ejemplo, en un proceso autoinmune y reconoce tejidos propios. Esto también está vinculado a la falla de implantación y al aborto recurrente. Pero eso es en mujeres que previamente tienen una condición autoinmune, o algunas que pueden no saberlo o se desencadena ahí, ¿cómo sería? Hay que estudiarlo interdisciplinariamente, hay que estudiarlo inmunológicamente, lo que se ha demostrado que hay que medir como proceso autoinmune, que en general son anticuerpos, si están o no están y en qué nivel están, que podrían estar influyendo en el embarazo. Hay que estudiar la parte de estrés, que la mencioné primero porque es lo que uno menos piensa que tiene que ir estudiando y es muy importante, tan importante como todo lo demás. Hay que estudiar la parte hormonal, porque como contaba antes, influye directamente en la regulación del sistema inmunológico. Muchas veces nos pasa que las propias hormonas que necesitamos para regular un problema ovárico van a repercutir en otra parte de nuestro organismo. Por eso se necesita un inmunólogo que esté viendo donde arreglo el problema ovárico, pero sigo no logrando el embarazo, y bueno, tendría que estudiar cómo está mi sistema inmune. Y sí, ustedes con los endocrinólogos trabajan codo a codo. Sí, con los hematólogos. También. Sí, eso lo hablamos bastante acá, ¿no? Del tema. Entonces, el aborto recurrente, entonces, ¿cuándo se habla de aborto recurrente? ¿Cuando sucede más de 2 veces, por ejemplo? Cuando la implantación se produce, no hay ningún inconveniente con eso, el embarazo se logra en forma natural, pero no se llega a término. No llega a término. Y puede ser por muchas cosas, en todo caso es difícil desentrañar por qué cosas es, qué se empieza a descartar cuando sabemos por el tema inmunológico, lo hemos hablado muchas veces con la doctora Sarto. O sea, cuando una mujer pierde embarazo, pues lo primero que hace es descartar todas las cosas que puedan ser causales, como anatómicas, como se genéticas. Empieza descartando de lo más fácil de descartar hacia lo más son complejo. Tantas, o sea, la parte anatómica, la parte genética, la parte hormonal, y cuando vos descartaste todas, ahí es donde empezás a pensar en la parte inmunológica. Puede coexistir un problema junto con la parte inmunológica, pero una vez que vos descartás todas las causas, te queda todo ese pool de mujeres en la cual no encontrás nada con respecto a todos estos factores, pero sí ahí empezás a pensar más fuerte en eso. Por ejemplo, una mujer que tiene una enfermedad autoinmune de la tiroides, que es muy frecuente, el hipotiroidismo autoinmune, muy bien, Hashimoto, esa mujer produce anticuerpos contra su tiroides. Y esos anticuerpos ya te demuestran que hay algo funcionando de alguna manera que no es lo más conveniente. Y como todo se cruza y todo está conformado por esas redes internas, claro, ahí ya te está diciendo este cuerpo está trabajando forzado, tratando de adaptarse a una situación en la cual no es la normal. ¿Qué son las NK, las Natural Killers? ¿Qué son todos estos protagonistas de lo que sucede ahí, no? Hay varios parámetros que podemos medir. ¿Por qué hemos hablado muchas veces de las Natural Killer? Porque son las que están más estudiadas en el mundo y que se saben la importancia que tienen en este momento. Y que además se pueden estudiar de antes de la búsqueda de embarazo. Eso lo hace interesante porque nos da una idea de frente a qué nos vamos a presentar, o sea, cómo va a estar mi sistema inmune si tengo que programar un ciclo de fertilidad asistida, por ejemplo, o otro embarazo natural en una paciente que ya viene con 2 o más abortos sin causa aparente. Es importante
recordar que cuando descartamos todas las causas que decía el doctor, la mayoría, el 80% de las mujeres que tienen este problema sin causa aparente tienen un trastorno inmunológico cuando llegan al inmunólogo. Y es bueno no llegar tarde a esto. Claro. O sea, ni ir al comienzo de todo, Claro. porque no necesariamente... No ir a buscar lo que uno ni sabe que va a tener, pero tampoco dejarlo para el final. Claro. Y llegar a un diagnóstico tarde, porque siempre se puede apuntalar el tratamiento y las causas no siempre son simples, pueden estar combinadas. Entonces, bueno, no llegar demasiado tarde con el diagnóstico. Y, bueno, las natural killer es algo que nosotros diagnosticamos siempre que hay una falla implantatoria o más de 2 abortos, porque cumplen un rol muy importante. Regulan la invasión, tienen directamente que ver con el sistema hematológico, o sea que hematólogos, inmunólogos, ahí trabajamos de la mano. Y además, estas células están regulando la respuesta celular, o sea, mediada por las células del sistema inmune, y la respuesta por anticuerpos. O sea, ¿qué quiere decir que sean angiogénicas y citotóxicas? ¿Es eso? Pero las natural killers son una población dentro de los glóbulos blancos. exactamente. Es un tipo de linfocitos, que es un tipo, a su vez es una población de glóbulos blancos, que en el sistema inmune de cualquier hombre, mujer, están embarazada, presentes. no embarazada, están. Altas, bajas, hay un rango... Es una población aceptable. importante, Sí. porque es la primera barrera de defensa Okay. frente a un posible patógeno. ¿Qué hacen? Actúan rápidamente, inespecíficamente, pero rápidamente, y tienen que ver, le avisan al sistema inmune para que se vaya perfeccionando, que la respuesta adquirida, que tiene memoria, la que viene con más tiempo, tarda un poquito más de tiempo en venir. Entonces, tienen que ver con el pasaje de una respuesta primaria, una respuesta más específica y más importante, y esto en el embarazo es muy importante también. Ahora, localmente, como decía el doctor, que localmente puede estar pasando todo lo contrario, estas células que normalmente atacarían a un patógeno, algo que se reconozca como extraño, cambian su funcionalidad en el endometrio, todos los ciclos menstruales. O sea, en la segunda etapa del ciclo menstrual, Ahí se preparan para lo extraño. se preparan para formar vasos sanguíneos. ¿Qué pasa en un endometrio en la segunda etapa? Ese endometrio se llena de vasos sanguíneos y después va a ir descamando en el momento de la menstruación. Esos vasos sanguíneos, la producción de esos vasos está regulada por las natural killer, que tienen otra función. Por eso natural killer viene de asesinas naturales por su rol en general en la respuesta innata. Pero en reproducción, por eso le decimos que cambia una población angiogénica, se puede medir y diferenciar y contar aparte de las citotóxicas, y ellas van a producir hormonas, van a producir citoquinas, van a regular la producción de estos... Las citoquinas son estos mensajeros químicos que van a ir de... Sí, que van a producir el diálogo. Exactamente. Está bien. ¿Son complejos los estudios para saber si todo esto está desequilibrado? La única complejidad que tiene es que tiene que hacerse en un ciclo natural de no búsqueda de embarazo. Está bien, lo único. Y lo Sí. que quiero saber antes de que se termine por completo el tiempo, ¿cuál es el tratamiento en caso de que después de estos estudios, que ya la mujer sabrá cuáles son, supongamos que si se sabe que hay un desbalance, ¿qué se hace? Nada de lo que medimos no tiene indicación de tratamiento. O sea, todo lo que medimos va a tener un tratamiento después. Bueno, depende el contexto general. Si hay una respuesta autoinmune solamente, si estas NK están implicadas, vamos desde el uso de corticoides hasta el uso de inmunoreguladores. Inmunoreguladores me refiero a gamma globulina endovenosa o un tratamiento con linfocitos paternos, vacunas con linfocitos del padre. Qué bárbaro. Antes de buscar el embarazo. Interesante. Y lo importante en todo esto también que la medicación que se viene usando hace mucho tiempo, o no tanto tiempo, que la heparina de bajo peso molecular para problemas de enfermedades de trombofilia, tienen un efecto, o sea, se vio que tenían un efecto inmunomodulador también. Entonces, benéfico. dentro del arsenal está toda la heparina de bajo peso molecular y todos los demás que mencionó Gabriela. Es decir, lo importante, como ella dijo, es que si se detecta algo, tenemos herramientas en base a lo que se estudió y se detectó para actuar. Y que el estudio local en el útero es fundamental y diferencial de lo que es a nivel sistémico, en el cual estas natural killers citotóxicas predominan como herramienta de defensa versus las angiogénicas que en ese momento de la implantación de la ventana implantatoria, que son 3 o 4 días, tienen que predominar en el útero. Maravilloso. Una última y cortito. Yo estaba pensando, cuando leí el informe, que nosotros cuando
es un embarazo natural o no, o in vitro, es nuestro óvulo con espermatozoide ajeno de nuestro marido. ¿Qué pasa con una mujer que recurre a la ovodonación? Entonces se le implanta algo que es totalmente ajeno. ¿Es peor? ¿Se maneja de otra manera? Bueno, el sistema inmune ahí cobra doble importancia, pero si todo está normal no va a tener ningún inconveniente. No hay problema. No. Es extraño, pero lo acepta. Es más, hasta teóricamente esa mayor diferencia generaría una mayor aceptación. Qué bárbaro, interesantísimo. Sí. Gaby, muchas gracias por tu tiempo y nosotros enseguida volvemos.